La última semana de noviembre de 2024 fue una pesadilla para Rusia. Como si su operación militar especial no pudiera empeorar, recibió golpe tras golpe durante la semana que se acumuló hasta el punto en que Rusia simplemente no pudo soportarlo más. La espalda de Rusia ha sido quebrada. El colapso del rublo, las altas bajas, las amenazas nucleares ignoradas por Occidente y las protestas en Georgia hicieron que el periodo entre el 25 de noviembre y el 1 de diciembre fuera la peor semana de Rusia en la guerra de Ucrania. En este video, profundizaremos en estos 4 eventos principales que han dañado las ambiciones del presidente ruso Vladimir Putin. El 28 de noviembre, cundió el pánico en el Kremlin cuando el rublo cayó a un mínimo histórico frente al dólar estadounidense. La moneda rusa alcanzó los $114 antes de iniciar una leve y paulatina recuperación. El colapso fue inminente. Desde agosto de 2024, el rublo perdió un tercio de su valor, con la marca de los 114 siendo el punto más bajo para una moneda que lucha por mantener cualquier apariencia de poder en medio de las sanciones de Estados Unidos y Europa. Abróchense sus rublos, alertó el periódico ruso Kommersant, en medio de afirmaciones de que la situación del rublo parecía un informe de guerra. El periódico estaba en lo cierto. El colapso del rublo perjudica especialmente a Rusia, ya que se debe directamente a las acciones de Putin en Ucrania. Cerca del 2014, la moneda se cotizaba a 30 contra el dólar. Aún a fines de 2022, la marca de Putin rondaba los 60, sugiriendo que había encontrado soluciones a muchas de las sanciones impuestas a su país en ese entonces. Occidente ha estado intensificando esas soluciones. El desplome de la moneda de Rusia en noviembre llegó a raíz de una nueva serie de sanciones estadounidenses a los bancos rusos que ayudaron al país a procesar sus transacciones internacionales. Gazprombank fue el banco más afectado de estos. El tercer mayor prestamista de Rusia también es su intermediario preferido para gestionar los pagos por sus productos energéticos. También fue uno de los pocos bancos rusos que no estaba bajo ninguna sanción, ya porque jugaba un papel clave en permitir a los países europeos comprar energía de Rusia. El papel ya es irrelevante. Las importaciones europeas de gas ruso han disminuido drásticamente desde que Putin inició su operación militar especial. En 2021, un año antes de la guerra de Putin, Rusia suministraba el 40% del gas por tubería de la UE. Para el 2023, esa participación había caído a solo el 8%, con los países europeos dependiendo cada vez más de Noruega y los Estados Unidos para su gas. Las sanciones a Gazprombank sentaron las bases para el colapso del rublo. Y empeora para Rusia. Su Banco Central, o Banco Central de Rusia, se vio obligado a detener las compras extranjeras en el mercado de divisas del país hasta finales de 2024 para intentar y reducir la volatilidad. Esa medida a corto plazo no va a hacer mucho. La dificultad con el rublo es solo un síntoma de la crisis económica en Rusia. El estratega de gestión de activos de Blue Bay, Timothy Ash, dice que un rublo más débil significa una inflación más alta, tasas de política del Banco Central de Rusia más altas como respuesta, y un crecimiento real del Producto Interno Bruto más bajo como resultado. Los rusos enfrentan una tasa de interés base del 21%, y se espera que la inflación esté entre el 8% y el 8.5% para fines de 2024. Más presión llevará al ruso promedio a una crisis aún más profunda del costo de vida, y esa presión adicional se aproxima. Según CNBC, el 16 de diciembre, Rusia se prepara para un gran aumento en la tasa de interés, mientras su índice de precios al consumidor subió al 8.9% en noviembre. El máximo de 8.5% para fin de año puede estar empezando a parecer ambicioso. Es probable que el CBR aumente la tasa base de Rusia a 23 después de la reunión del 20 de diciembre. Esto significa que la gente de Putin podrá comprar y pedir prestado menos y estará cada vez más descontenta con cómo su guerra en Ucrania afecta sus vidas diarias. También evidencia la dependencia de la economía rusa de las exportaciones energéticas y cómo la poca diversificación, junto con las sanciones, amenaza con un mayor aislamiento de Rusia. Putin está perdiendo el control de la economía. Si la peor semana de Rusia es un indicador, el país deberá apoyarse más en China e India para sostener su comercio. Aunque los dos países están alineados de manera laxa con Rusia en el grupo Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, también buscan mantener una apariencia de fuertes lazos comerciales con Occidente para seguir funcionando. Rusia solo puede contar con ellos a medida que su economía se desmorona. Aún así, si eso fue lo único que salió mal en la última semana de noviembre, el líder ruso podría absorber el golpe. Pero hay un problema. La guerra en la que ha invertido tanto dinero ruso no va especialmente bien. Rusia está perdiendo más de sus soldados que nunca antes contra la valiente defensa ucraniana. Eso nos lleva a la segunda razón por la que la última semana de noviembre fue tan terrible para Rusia. Tasas de bajas récord. 2 récords, de hecho. El 29 de noviembre, el Kyiv Independent
informó que el día anterior Rusia había sufrido más bajas de soldados en un solo día que en cualquier otro momento de la guerra. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania dijo que Rusia perdió 2.030 soldados, superando por primera vez la barrera de los 2.000. De manera sorprendente, no era la primera vez en noviembre que Rusia rompía su propio récord de tasa de pérdida diaria. El 12 de noviembre, casi rompió la barrera de los 2.000 con 1.950 bajas, otro récord histórico. Podrías argumentar que estas cifras están algo manipuladas. Provienen directamente de Ucrania, que tiene un interés definido en hacer parecer que la guerra va lo peor posible para Rusia. Sin embargo, otras fuentes occidentales respaldan sus afirmaciones y también informan de tasas masivas de bajas. Según el Ministerio de Defensa del Reino Unido, Ministerio de Defensa, Rusia batió otro récord en noviembre, el mayor número de soldados caídos en un solo mes. Dijo que el ejército de Putin sufrió un total de 45.680 bajas en noviembre, lo que le da un promedio de pérdida diaria de 1.523. También confirmó que Rusia perdió más de 2.000 soldados en un solo día el 28 de noviembre. Putin es un romperécord. 2 veces. Pero no de la manera en que él querría hacerlo. Además de las bajas, Rusia sufrió considerables pérdidas de equipo. Ucrania afirma haber destruido en noviembre cerca de 900 vehículos de combate de infantería, una cantidad similar de sistemas de artillería y 300 tanques rusos. De hecho, el mes completo marcó el tercer mes consecutivo en que Rusia rompió su propio récord de bajas de tropas. La última semana del mes mostró la brutal táctica de trituradora de carne de Putin hacia sus soldados. Existen motivos para estas mayores pérdidas. El Ministerio de Defensa dice que Rusia ha aumentado el ritmo de sus operaciones, particularmente en la región de Donetsk. También ha comprometido 50.000 soldados rusos y norcoreanos a su contraofensiva en Kursk, donde intenta expulsar a las fuerzas ucranianas que tomaron alrededor de 450 millas cuadradas del Oblast en agosto. Rusia está teniendo éxito en ambas regiones. Ucrania ha perdido cerca del 40% del territorio que había tomado en Kursk, gran parte debido a una retirada estratégica para fortificar sus posiciones contra las tropas rusas entrantes. Rusia ha capturado cerca de 482.8 kilómetros cuadrados de la región de Donetsk durante su campaña de varios meses en el área. Así que Putin está obteniendo ganancias. Solo lo está haciendo mientras sacrifica a decenas de miles de sus soldados en el proceso. Aún así, la última semana de noviembre ha expuesto su ineptitud táctica como ninguna otra semana. Perder más de 2.000 soldados en un día no debería pasarle a un país con un ejército tan poderoso como el de Rusia. Sin embargo, es porque la experiencia táctica de Putin se extiende a lanzar cohetes a objetivos y enviar soldados a pie para absorber la munición ucraniana. Rusia trata a sus soldados como carne de cañón, y aunque el enfoque trae algo de éxito, el territorio ganado tiene un costo enorme. El Instituto para el Estudio de la Guerra dice que las ofensivas de otoño de Rusia solas le han costado 125.800 soldados, lo que significa que está perdiendo alrededor de 50 tropas por cada 0.38 millas cuadradas que captura. La proporción de pérdidas de tropas ha disminuido en la última semana de noviembre, y Putin enfrenta la posibilidad de que quizás no pueda mantener su picadora de carne funcionando por mucho más tiempo. Putin ya depende de Corea del Norte para reforzar sus debilitadas fuerzas militares. Rusia está dependiendo cada vez más de mercenarios de países de bajos ingresos, como Cuba e India, de los cuales puede haber reclutado hasta 15.000 soldados. Putin está haciendo esto para evitar una segunda ronda de movilización que agotaría aún más a los combatientes rusos. Pero si las pérdidas del 28 de noviembre nos indican algo, es que Putin tendrá que sacrificar a miles de soldados más, tal vez cientos de miles, si finalmente quiere conquistar Ucrania. Así que tenemos dos razones por las que la semana que comenzó, el 25 de noviembre, fue la peor de Rusia. El rublo colapsó, rompiendo 2 récords propios de tasas de bajas de tropas. Pero al menos Putin puede confiar en el arsenal nuclear de Rusia, ¿no? Aún puede amenazar a Occidente, aunque tampoco le va bien en eso. El 19 de noviembre, Putin aprobó cambios en la doctrina nuclear de Rusia, que se presentaron por primera vez en septiembre. Los cambios coincidieron con el 1000º día de la operación militar de Rusia, y probablemente fueron una respuesta a la decisión del presidente Joe Biden de permitir que Ucrania use misiles de largo alcance de ATACMS dentro de Rusia el día anterior. El mensaje de Putin era que cualquier nación que apoyara a Ucrania podría enfrentar consecuencias nucleares por parte de Rusia. La nueva doctrina de Rusia ciertamente está configurada para decir tanto. Putin advierte que un gran ataque contra Rusia podría justificar una respuesta nuclear. Ese gran ataque no tiene que venir de armas nucleares enemigas. Podría incluir cualquier ataque que Rusia cree que afecta a su soberanía, incluyendo los realizados con drones, aviones, misiles y otros medios convencionales. La mayor preocupación de Occidente es la disposición para ataques conjuntos.
Rusia dice que cualquier estado que sea miembro de una coalición será considerado tan culpable de provocar un ataque que podría justificar una represalia nuclear como el estado que realmente realiza el ataque. En resumen, si Ucrania amenaza la soberanía de Rusia, no sería el único país en riesgo de un ataque nuclear. Estados Unidos, Reino Unido y demás aliados occidentales de Ucrania también sufrirían un ataque nuclear de represalia. No es la primera vez que Putin sacude la espada nuclear de Rusia durante la guerra en Ucrania, pero es el sacudón más intenso, uno que Putin esperaba intimidar al oeste para que retrocediera su apoyo a Ucrania. Lamentablemente para Rusia, ha sucedido precisamente lo opuesto. La última semana de noviembre mostró que los aliados occidentales de Ucrania están dispuestos a desafiar las amenazas de Putin sobre su nueva doctrina nuclear. Ciertamente no se retiró el uso de ATACMS. El 26 de noviembre, la British Broadcasting Corporation reportó que Ucrania atacó la región de Lotarevka, destruyendo un avanzado sistema de defensa aérea ruso S-400, pero hay otras señales de que Occidente no está tomando en serio las amenazas nucleares de Rusia. El Reino Unido aprobó el uso de misiles Storm Shadow de largo alcance tras la firma de Putin de su nueva doctrina nuclear. También criticaron a Putin por el cambio en la doctrina nuclear, calificando su retórica de irresponsable y afirmando que no disuadirá el apoyo a Ucrania. En resumen, Putin puede amenazar cuanto quiera, pero no cambiará nada. La respuesta occidental a las amenazas nucleares de Putin a finales de noviembre ha sido un encogimiento colectivo de hombros. La conversación sostiene que Rusia no tiene ni la capacidad ni el apetito para una confrontación militar directa con la OTAN. Atacar con armas nucleares a cualquier aliado de Ucrania en la OTAN provocaría una respuesta directa de otras tres potencias nucleares: Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Putin rechaza esa respuesta, y Occidente es consciente de ello. La farsa de Rusia fue descubierta a fines de noviembre. Los misiles de largo alcance siguen siendo utilizados en Rusia. El apoyo sigue fluyendo hacia Ucrania. Las naciones occidentales que Putin intenta intimidar no lo toman en serio. Eso no significa que Rusia no sea una grave amenaza nuclear. Rusia tiene 1.549 ojivas estratégicas en su lugar, según la Asociación de Control de Armas. Posee 4.380 armas nucleares en sus arsenales y otras 1.200 que están siendo desmanteladas. El problema de Putin es que Estados Unidos tiene cantidades similares en todas las áreas, y el Reino Unido y Francia suman 515 armas nucleares más al arsenal occidental. Los intentos de Putin de generar miedo con armas nucleares no funcionan, porque Occidente sabe que él no arriesgará su respuesta. Después de todo, Putin inició su operación militar especial porque quería hacer de Ucrania parte de la Federación Rusa. Aniquilándola con armas nucleares antes de dirigir esas armas hacia Occidente, iría en contra de sus objetivos. Así, en la última semana de noviembre, las amenazas nucleares de Putin fueron ignoradas mientras perdía un número récord de soldados y veía el desplome del rublo. El líder de Rusia ya estaba en terreno muy inestable cuando otro incidente durante la semana debilitó aún más la posición de Rusia. Protestas en Georgia. ¿Qué tiene que ver Georgia con Rusia? Todo se reduce al gobierno pro-Kremlin de Georgia. Previo a las elecciones de Georgia en octubre de 2024, Rusia apoyó al partido Sueño Georgiano. Ese partido ganó las elecciones de Georgia con el 54% de los votos, aunque los resultados fueron disputados por muchos, incluyendo al actual presidente de Georgia, Saloma Zarabashvili. Ella consideró ilegítimos los resultados electorales, alegando que todo el fiasco fue una operación especial rusa. Sin embargo, el Kremlin logró infiltrarse en el gobierno georgiano, lo cual desagrada a la población del país. El 29 de noviembre, miles de personas protestaron en Tbilisi, capital de Georgia, por la suspensión del gobierno de las conversaciones con la UE sobre la adhesión del país al grupo. Zarabashvili no participó en las protestas, pero brindó su apoyo, declarando que el movimiento de resistencia ha iniciado. En un discurso televisivo, afirmó que permanecerán unidos hasta que Georgia logre sus metas, retome su camino europeo y asegure nuevos comicios. Desafortunadamente para Zarabashvili, su posición en Georgia es mayormente ceremonial. El verdadero poder de Georgia reside en su primer ministro, Irakli Kovakidze, quien se cree que está bajo la influencia del Kremlin. Kovakidze ha negado estar influenciado por Rusia, pero su elogio a la policía de Georgia por defender el orden constitucional del país sugiere lo contrario. Eso es especialmente el caso, dado que el defensor de los derechos humanos de Georgia dijo que los manifestantes arrestados enfrentaron una brutalidad que no tenía justificación, ya que informaron sobre la policía excediendo su autoridad. Existe enojo contra Rusia en Georgia. Según la British Broadcasting Corporation, los manifestantes arrojaron piedras, botellas y fuegos artificiales durante las protestas, mostrando su gran descontento con lo que perciben como intentos de Rusia de influir en los esfuerzos de Georgia para unirse a la UE.
Una carta abierta firmada por más de 100 destacados funcionarios y diplomáticos de Georgia afirmó que postergar las conversaciones no se alineaba con los intereses estratégicos del país. Kobakidze ha acusado a la UE de intentar chantajear a Georgia, especialmente en lo referente a su observación de irregularidades significativas en las elecciones georgianas de octubre. Las declaraciones de Kobakidze suenan similares a las de Putin, considerando que el 80% de los georgianos respaldan la integración con la UE. Ese es el problema para Putin. Probablemente esperaba que su injerencia en la política de Georgia le permitiera convertir a la ex república soviética en un estado satélite ruso. Ahora ha logrado influir en el gobierno amigable con el Kremlin del país para posponer el asunto de la UE hasta finales de 2028, probablemente porque espera que su operación militar especial en Ucrania haya terminado mucho antes. Esto le permitiría enfocarse en aumentar su influencia en Georgia, lo que llevaría a la cancelación de estas pláticas. El pueblo georgiano sabe exactamente lo que está tratando de hacer. Los cánticos de esclavos rusos se dirigieron a los oficiales de policía que custodiaban el Parlamento, mostrando su opinión sobre los eventos en Georgia. Sin duda, las protestas en Georgia son malas noticias para Rusia. Miles salen a las calles en Tbilisi para decirle a Putin claramente que su influencia no es bienvenida en su país. Para el resto del mundo, especialmente Occidente, este desafío abierto al Kremlin indica que Rusia está perdiendo influencia entre sus ex-estados soviéticos. Putin esperaba influir en las elecciones de Georgia para poner a Rusia en control del país. Putin tuvo éxito en poner a su primer ministro en el poder, pero sus acciones han despertado la rebelión en Georgia, donde el ejército ruso ocupa parte del país. Esa rebelión podría tornarse violenta cuando Rusia no puede enviar más tropas, debido a las grandes pérdidas sufridas en Ucrania. Las protestas de Georgia fueron el colmo del terrible domingo de la peor semana de Rusia desde el inicio de la guerra. Rusia enfrenta pérdidas humanas récord. El rublo se hunde, y con las protestas en Georgia y la indiferencia occidental ante las amenazas militares de Putin, también se da cuenta de que su influencia es mucho menor de lo que pensaba. Para empeorar la situación de Putin, esto ocurre mientras el presidente electo Donald Trump se prepara para asumir el cargo en enero. Es probable que Trump presione por un fin inmediato a la guerra en Ucrania cuando asuma el cargo, buscando que ambos países firmen un plan de paz. Rusia buscará una posición poderosa para las negociaciones relacionadas con ese plan. Por eso ahora se esfuerza tanto en retomar Kursk, capturar más territorio de Donetsk y lanzar amenazas nucleares. Pero este combo de 4 golpes de problemas que azotó a Rusia entre el 25 de noviembre y el 1 de diciembre ha quebrado su posición negociadora. Rusia se está debilitando. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, señalará estos problemas durante las negociaciones de paz, usándolos como palanca para obtener lo que quiere de cualquier acuerdo supervisado por Trump. Rusia está más vulnerable ahora que en cualquier momento durante la guerra de Ucrania, gracias a su semana infernal. ¿Crees que puede recuperarse a tiempo para las conversaciones de paz de Trump? Cuéntanos tu opinión sobre la difícil semana de Rusia y sus implicaciones para el futuro del país en los comentarios. Y como siempre, gracias por ver el video.